¿Alguna vez has entrado a un ascensor y has sentido que algo no estaba bien? Hoy vamos a hablar de un caso que desafía toda lógica. Viajamos a Mandurah, Australia, en el año 2017, a un edificio de oficinas moderno, de esos que ves en cualquier ciudad, pero algo extraordinario y bastante inquietante ocurrió en uno de sus ascensores. Era un día normal. Un hombre entra al elevador, un modelo Otis de última generación con control digital. Pulsa el botón para ir al piso 5. Todo normal hasta que la pantalla digital, en lugar de mostrar el número 5, muestra algo inesperado: piso M. El hombre mira el panel de botones. No hay ninguna letra M. No existe un piso M en ese edificio. Aún así, las puertas se abren. Lo que ve al otro lado no tiene ningún sentido. No es la oficina moderna que esperaba. Es un pasillo largo y angosto, iluminado por viejos tubos fluorescentes que parpadean de forma intermitente. El suelo no es de moqueta, ni de baldosas pulidas. Es un linóleo marrón, desgastado como de los años 80. Y al fondo del pasillo solo hay una cosa: una puerta metálica, solitaria, sin pomo, sin número, sin ninguna marca. La curiosidad, o quizás una extraña sensación de que debía hacerlo, lo empuja a dar un paso fuera del ascensor. En el instante en que su pie toca el suelo de linóleo, las luces del pasillo comienzan a parpadear frenéticamente. Y aquí es donde la grabación de la cámara de seguridad del ascensor captura lo imposible. Durante un instante, la sombra del hombre simplemente desaparece. Se esfuma por completo, aunque él sigue ahí, de pie. Apenas 3 segundos después, como si un sistema de emergencia se activara, las puertas del ascensor se cierran de golpe, con el hombre todavía dentro, y el elevador sube de inmediato al piso 5, como si nada hubiera pasado. Las puertas se abren, y, esta vez, sí, está en la oficina correcta. Pero el misterio no termina ahí. Tras el incidente, los técnicos de mantenimiento de Otis revisaron el sistema del ascensor, buscando alguna explicación. Lo que encontraron fue aún más desconcertante. En el registro digital de ese día, el sistema había creado, y luego borrado automáticamente, una entrada temporal. El registro decía: Floor Meter per Maintenance, 404 Access, piso M, mantenimiento, acceso no encontrado. El edificio fue revisado de arriba a abajo. Los planos originales fueron consultados una y otra vez. No existe ningún pasillo oculto, ningún nivel secreto entre los pisos. Ese lugar, con su suelo de linóleo y su puerta metálica, simplemente no existe. Nadie ha podido volver a acceder a él. El evento nunca se ha podido replicar. Algunos pisos solo aparecen una vez. Imagina una empresa de software. Helix. Estamos en 2019, en el corazón de la noche, exactamente a las 3:11 de la madrugada. Las alertas internas se disparan. ¿La causa? Un servidor, uno que llevaba apagado y almacenado desde 2013. De repente, se encendió solo. Piensa en lo imposible de la situación. Este servidor no estaba simplemente en modo de espera, estaba físicamente desconectado de todo. El cable de red había sido retirado. La fuente de poder estaba desenchufada. Para colmo, tenía un sello de mantenimiento intacto que certificaba su estado fuera de línea. Y sin embargo, los sistemas de monitoreo no mentían. Registraron un pico en la temperatura interna. Los ventiladores comenzaron a girar. Y lo más inquietante, se detectó el inicio de un proceso informático. Los técnicos, completamente desconcertados, accedieron a los registros locales del sistema de monitoreo. Lo que encontraron los dejó helados. A esa misma hora, se había creado un único archivo de registro vinculado a ese servidor fantasma. Su nombre era unreturn. Sequence 404 log. Con la tensión en el aire, abrieron el archivo. Dentro, una sola línea de texto los esperaba. 2 palabras que resonarían en los pasillos de Helix Core durante años: "I'm still here". Sigo aquí. Inmediatamente, el departamento de ciberseguridad saltó a la acción. La primera sospecha, lógicamente, fue un sabotaje, un ataque interno, alguien con acceso físico. Pero al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, la paranoia se convirtió en puro terror. Las cintas mostraban claramente que nadie
Absolutamente nadie había entrado en el área segura del centro de datos en las últimas 48 horas. La única opción que quedaba era abrir el servidor. Un equipo de ingenieros rompió el sello de mantenimiento, deslizó la carcasa metálica y miró dentro. Lo que vieron desafiaba toda lógica. El servidor no tenía disco duro, no había ninguna unidad de almacenamiento instalada. Físicamente, no existía un lugar donde ese archivo, ese mensaje, pudiera haberse guardado. Era materialmente imposible. El informe interno oficial clasificó el incidente como imposible de reproducir. Poco después, para evitar más preguntas, el servidor fue completamente destruido. Sin embargo, la historia no termina ahí. Una copia de ese archivo anómalo, el Return Sequence 404 en log, se filtró. Hoy circula en secreto entre expertos en ciberseguridad y entusiastas de lo inexplicable, y quienes han tenido la oportunidad de analizarlo, confirman algo escalofriante. El archivo no estaba corrupto. Era un archivo de texto perfectamente válido, creado por algo, que simplemente no debería haber estado allí. Algunas máquinas simplemente no permanecen desconectadas. Hay historias que desafían toda lógica, relatos que nos hacen cuestionar la propia tela de la realidad. Hoy vamos a explorar uno de los misterios más desconcertantes de la aviación. Una leyenda urbana que ha capturado la imaginación de millones, el enigma del vuelo 914. ¿Estás listo para despegar hacia lo desconocido? La historia cuenta que el 2 de julio de 1955, un avión Douglas DC-4, el vuelo 914, de Pan Am, despegó de Nueva York con destino a Miami, llevando a bordo 57 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. El vuelo transcurría con normalidad, hasta que, sin previo aviso, el avión desapareció de los radares en algún punto sobre el Océano Atlántico. No hubo llamadas de emergencia, ni restos, ni señales de ningún tipo. Simplemente se desvaneció. Las autoridades iniciaron una búsqueda masiva, pero no encontraron absolutamente nada. El vuelo 914 fue declarado oficialmente perdido, y sus ocupantes trágicamente fallecidos. La historia parecía haber llegado a su fin. Pero aquí es donde todo se vuelve increíblemente extraño. Avancemos 37 años en el tiempo, hasta el 9 de septiembre de 1992, en la torre de control del aeropuerto de Caracas, Venezuela. Un controlador aéreo llamado Juan de la Corte notó algo anómalo en su pantalla de radar. Un punto no identificado se acercaba al espacio aéreo restringido. Lo más extraño era que el avión no correspondía a ningún vuelo programado. Era un fantasma en el cielo. Juan intentó establecer contacto por radio. Para su sorpresa, recibió una respuesta casi inmediata. Una voz, confundida y con un ligero pánico, preguntó: «Somos el vuelo 914 de Pan Am, volando de Nueva York a Miami. ¿Dónde estamos?». La torre de control quedó en un silencio sepulcral. Vuelo 914, Pan Am. La aerolínea había cesado sus operaciones un año antes, en 1991. Juan, desconcertado, preguntó al piloto la fecha de su despegue. La respuesta lo dejó helado. Despegamos de Nueva York el 2 de julio de 1955, a las 9:55 de la mañana. La torre de control informó al piloto que el año actual era 1992. Se escucharon gritos de pánico y confusión desde la cabina a través de la radio. El controlador autorizó el aterrizaje de emergencia. Mientras el antiguo DC-4 descendía, el personal de tierra no podía creer lo que veía. Un avión de hélice, un modelo que no se veía en décadas, preparándose para aterrizar. Cuando el avión finalmente tocó tierra, el piloto exclamó por la radio: «Sabíamos que algo andaba mal». Momentos después, el piloto encendió los motores de nuevo, ignorando las órdenes de la torre, y despegó a toda velocidad. El avión se elevó hacia las nubes y, una vez más, desapareció de los radares para nunca más ser visto. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente con el vuelo 914? Viajó en el tiempo. Atravesó un portal dimensional. La historia, que se popularizó gracias a un artículo del tabloide Weekly World News en los años 80 y 90, es un ejemplo perfecto de cómo una buena narración puede convertirse en una leyenda moderna. A pesar de que no existen registros oficiales de Pan Am,
ni de las autoridades de aviación que confirmen este suceso, la historia persiste, alimentada por el eterno misterio de lo inexplicable. Si te fascinan estas historias que desafían nuestra comprensión del mundo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. ¿Crees que el vuelo 914 realmente viajó en el tiempo? Déjame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo misterio. Imagina un experimento tan extraño que nadie recuerda haberlo iniciado. Hoy viajamos a Suecia, a la Universidad de Lund, en 1993, para descubrir un misterio que desafía la lógica y la memoria. Este es el caso del experimento que se realizó a sí mismo. Todo comenzó en el departamento de física. Una noche, un pequeño acelerador lineal, de esos que se usan para pruebas eléctricas, se encendió solo. No había clases, no había personal autorizado presente, nada. Simplemente, la máquina cobró vida en la oscuridad del laboratorio. A las 2:14 de la madrugada, los sensores registraron una descarga de energía masiva, pero increíblemente breve. Duró exactamente 0.04 segundos. Inmediatamente después de este pulso, el sistema generó un archivo de datos de forma automática. El nombre del archivo era ya de por sí inquietante en test. OO-return_404.dat, como un error de página no encontrada, pero en el mundo físico. Cuando los técnicos abrieron el archivo, lo que encontraron no tenía ningún sentido. Los datos eran imposibles. Registraba una temperatura negativa, una presión de 0 absoluto y, lo más perturbador de todo, un valor en el campo de tiempo que decía a menos 1.7 segundos. ¿Cómo puede el tiempo ser negativo? ¿Cómo puede un evento durar una fracción de segundo, pero registrarse como si hubiera ocurrido antes de empezar? Al día siguiente, cuando el personal llegó al laboratorio, el misterio se hizo aún más tangible. En el aire flotaba un penetrante olor a ozono, el mismo que se siente después de una tormenta eléctrica. Y en el suelo, justo debajo del acelerador, había una marca circular quemada, un anillo perfecto y nítido grabado en las baldosas. Algo había ocurrido allí, algo con una energía inmensa. Las autoridades universitarias iniciaron una investigación de inmediato. Revisaron todas las cámaras de seguridad, pero no encontraron a nadie entrando o saliendo del laboratorio. Interrogaron a todos los profesores, investigadores y estudiantes con acceso, pero nadie admitió haber programado o iniciado una prueba esa noche. Nadie recordaba nada. El caso fue archivado oficialmente como un evento temporal no reproducible, una forma elegante de decir, no tenemos ni la más remota idea de lo que pasó. Hasta el día de hoy, los investigadores que trabajaban allí insisten en que nunca solicitaron esa prueba, pero el archivo Return404.dat sigue existiendo en los servidores de la universidad. Un fantasma digital con datos que contradicen nuestra comprensión de la física esperando a veces. Parece que hay experimentos que no necesitan a nadie para llevarse a cabo simplemente. Ocurren. Hay llamadas que no se responden. Y hay llamadas que ni siquiera se pueden explicar. Hoy, en Archivo 404, el teléfono que llamó desde el fondo del mar era el año 2014, en una zona de pesca cerca de la costa de Kara. En Japón, un grupo de pescadores faenaba en la madrugada, guiándose por el silencio y el suave murmullo de sus instrumentos. De repente, uno de sus radares empezó a emitir un sonido extraño. No era el pitido familiar de un cardumen, ni el eco de una roca submarina. Tampoco era una interferencia eléctrica o un fallo del equipo. Era algo que conocían perfectamente, pero que no tenía ningún sentido escuchar allí. Era un timbre de celular, un teléfono sonando, sin parar, desde 40 metros bajo la superficie del océano. Imaginen la escena. Estás en medio de la nada, en la oscuridad del mar, y desde las profundidades, un sonido tan cotidiano y a la vez tan imposible rompe la calma. Los pescadores, desconcertados y un poco asustados, reportaron el incidente. Pronto, la Guardia Costera japonesa llegó al lugar para investigar. Desplegaron toda su tecnología en equipos de sonar de alta precisión,
micrófonos submarinos sensibles a la más mínima vibración y drones acuáticos que peinaron el lecho marino. Lograron grabar el sonido. El análisis fue inmediato y escalofriante. Era, sin lugar a dudas, el tono de llamada clásico de un modelo de teléfono Sharp del año 2007. La pregunta obvia era, ¿de dónde venía? Buscaron restos de algún naufragio, pero no encontraron nada. Ni un barco hundido, ni contenedores caídos de un carguero. Revisaron los registros de la zona y no había reportes de accidentes. Y por supuesto, no había ningún teléfono perdido en el fondo del mar. Nada, pero lo más extraño estaba por revelarse. El sonido no era aleatorio. Aparecía cada noche, siempre a la misma hora, a las 2:17 de la madrugada, y sonaba durante exactamente 11 segundos, ni uno más, ni uno menos. Como si fuera una alarma programada, una cita puntual con lo desconocido. En el caso escaló. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA, intervino, tomaron sus propias muestras acústicas y emitieron un informe tan breve como inquietante. Señal de origen no biológico. Patrón de repetición no natural. En otras palabras, no era un animal y no era un fenómeno geológico, era algo artificial, deliberado. Los pescadores, por seguridad y por orden de las autoridades, se mantuvieron alejados de la zona durante varias semanas. Cuando finalmente regresaron, esperando volver a escuchar la misteriosa llamada, se encontraron solo con el silencio. El sonido había desaparecido tan misteriosamente como había llegado. Sin embargo, las coordenadas del lugar fueron marcadas en los registros internos de la agencia con una nueva y ominosa designación. Zona 404, menos anomalía acústica persistente. Hasta el día de hoy, el misterio del sonido de Carra sigue sin resolverse. Nadie sabe qué o quién llamó desde el fondo del mar. O quizás, la pregunta más inquietante es, ¿quién, desde las profundidades, estaba intentando contestar a algunas llamadas? No vienen de la superficie. Si te gustan los misterios sin resolver, suscríbete a Archivo 404 para no perderte el próximo caso. Archivo 404, suscríbete.